No es ninguna broma. La gran ciudad se ha convertido en un medio poco apto para el desarrollo de la vida humana. Día a día se acumulan inconvenientes, fruto casi siempre de los intereses de unos pocos. Un tráfico urbano supersaturado, en el que predominan vehículos con un solo usuario, habla elocuentemente de un pasado en el que no se hicieron planes para el transporte público. Y por si fuera poco, el triste panorama de la contaminación ambiental. Sin embargo, nunca es tarde para impedir que el daño Perdona. siga en aumento. El 3 de abril de este año, los ayuntamientos han comenzado su caminar democrático, pero para que lo sean en realidad, no basta con que el ciudadano delegue sus iniciativas en personas de su confianza. Él debe de participar en forma activa y solidaria. Bueno, esta maravilla que yo encontré, creo que es del, si no me equivoco, del 79. Es un vídeo que podríamos poner hoy sin miedo a estar desactualizado o que no se hablara de lo que en realidad hoy se habla. Me gusta empezar esta ponencia con este vídeo, lo hice también en Badalona, porque creo que al final los retos históricamente han venido dándose y antes el invasor a la invasora intentaba tomar la ciudad amurallada por las armas y hoy son los buitres financieros, las grandes corporaciones las que intentan tomar la ciudad amurallada y realmente hoy no se destruyen las comunas del París revolucionario, sino que en los despachos de los técnicos y técnicas de urbanismo en los ayuntamientos es donde se proyecta cómo se van a construir nuestras ciudades y cómo no se deben o construir nuestras ciudades. La ponencia de hoy es un poco más extensa, la voy a hacer muy rápida. Se titula Urbanismo rebelde, retos, incertidumbres y alternativas. Y viene a tratar un poco el tema que trató de una manera muy rápida Tato, intentando basarla en 5 elementos que se reflejan en un libro que os recomiendo, que se llama First We Take Manhattan, de Daniel Sorando y Álvaro Ardura, que son, entre ellos, participantes del Club de Debates Urbanos de Madrid. Es de 2016 el libro, pero me parece absolutamente indiscutible por la profundidad que tiene de este análisis. Y lo primero que quería hacer era preguntaros a los extremeños y las extremeñas si conocéis a Juan Manuel Honrado, presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental de aquí, de Cáceres. No sé si lo conocéis. Leí una noticia, leí una noticia el 6 de enero del 19, donde salía vuestro colectivo también, y introducía un concepto muy interesante que yo desde ese día que leí ese artículo en el periódico Hoy, lo incorporé a mi acervo y creo que hay que empezar a ampliarlo, incluso a promocionarlo como CEAP, que es el de, frente a conceptos como gentrificación, turistificación, él planteaba un término que es vecinificar, es decir, recuperar para vecinos y vecinas esos espacios que están en plena construcción de otro modelo. Es decir, frente a la gentrificación, él proponía la vecinificación. Y me gustó el término y lo he incorporado a las ponencias. Bien, algunas consideraciones previas de cómo vamos a hablar de las ciudades. En la actualidad, 3.500 millones de personas viven en ciudades. De ellas, 850 millones lo hacen en barrios marginales o con deficiencias técnicas. Son datos iniciales que luego nos van a reflejar en el análisis global. Las ciudades ocupan solo el 2% del territorio mundial, pero consumen entre el 60 y el 80% de la energía mundial. Es decir, la eficiencia brilla por su ausencia. En Europa, el 80% de las personas viven en ciudades ya. Y la estimación es que en 2030, 6 de cada 10 personas en todo el mundo van a vivir en ciudades. Aquí esto lo voy a pasar muy rápido. La ONU y Naciones Unidas está trabajando de manera muy profunda con estrategias como las estrategias 2030 en lo que tiene que ser la ciudad del futuro, lo que hablaba antes Tato al final de su intervención. Me gusta la definición que se toma de la ciudad del futuro. Debe ser aquella que no deje a nadie atrás, independientemente de su género,
edad, capacidad física, nacionalidad o estado migratorio. Esta sería una definición que yo creo que también deberíamos incorporar a nuestra práctica diaria y a nuestra estrategia de futuro como movimiento vecinal. Ahí detrás vemos un poco los grandes problemas que tienen nuestras ciudades de los años 60, 70, cuando el movimiento vecinal empezó a trabajar por transformar las ciudades de nuestro país. Algunos de los problemas son muy comunes a varias ciudades de España, otros no. Yo cito varios de ellos como los procesos de gentrificación y turistificación, la movilidad, la burbuja de los alquileres o el ocio nocturno, el monocultivo hostelero y la terciarización de la economía. Bien, esta es una ilustración que me gusta también poner. Es Javier Guillén, creo que se llama el ilustrador. Hace un poco una redefinición del cuadro de Velázquez de la rendición de Breda, muy actualizado, de cómo en el lado derecho del cuadro encontramos a los vecinos y vecinas de los cascos históricos. Por ejemplo, podríamos encontrarlo con los del casco histórico de Cáceres. En este caso no tenéis el puerto para los grandes cruceros, pero digamos que podría servir lo que es la parte derecha y más con el proyecto que comentaba Tato de hotel. Es decir, veis ahí Booking, Airbnb, HomeAway, todo tipo de empresas que lo que están haciendo es básicamente aplicar la política extractiva y depredadora que en este momento, como bien decía el compañero, el capitalismo extractivista está poniendo en marcha no solo en las ciudades de España, sino prácticamente a nivel de todo el mundo. A mí siempre me gusta utilizar los términos de gentrificación y turistificación porque son términos que definen lo que es el proceso que se ha ido dando. Hay que primero explicar que el término gentrificación, y lo explica muy bien el libro que os recomendé al inicio, gentrificación viene de la palabra gentry, que viene a ser la burguesía inglesa rural, que después de las primeras etapas donde vivieron en la ciudad se trasladaron al ámbito rural, a ese ámbito idílico rural inglés, de la campiña inglesa, y tras un proceso histórico que no viene al caso, se trasladan a los centros de las ciudades y se trasladan a lo que es la urbe. Por eso se define como gentrificación a el proceso en el que, en un lugar determinado, es que tengo que darme la vuelta para leerlo, perdonad, en un primer lugar, el proceso por el cual en algunas zonas urbanas, normalmente los centros urbanos o zonas de determinadas características sociales y urbanísticas, fruto de un aumento deliberado del nivel de rentas, se produce una progresiva expulsión de los y las vecinas tradicionales que son sustituidos por un vecindario, normalmente de alta capacidad adquisitiva y en una última fase de expansión por un monocultivo salvaje o terciarización de la economía. Igual me decía. Eso sería la definición de gentrificación. Para desarrollar esto me voy a centrar en estas 5 etapas y con ello voy a hacer el eje de la ponencia. La primera etapa del proceso de gentrificación es lo que los autores del libro llaman el bombardear la ciudad, el abandono de los centros históricos. Esto ha sido una constante en los procesos históricos no solo en España, sino alrededor de todo el mundo. Y es que, como decía, si la principal cometido que tenía un invasor o una invasora en una ciudad era atacar su zona amurallada, atacar su centro histórico, atacar el núcleo de poder de esa ciudad. Y normalmente lo que se hacía era tomar el centro de la ciudad, la ciudadela. ¿Qué ocurre? En Europa este proceso se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos de los centros históricos de gran parte de las ciudades de Europa provocaron que en los centros de las ciudades prácticamente quedaran abandonados, destruidos. ¿Qué ocurre? Se pasa a una segunda etapa cuando quedan destruidos esos centros urbanos. Por supuestísimo, las administraciones públicas no hacen su trabajo de reconstrucción. Lo harán posteriormente con otra estrategia. La segunda etapa es la del estigma, la que se llama aquí no vivirás ni tú ni nadie. Es lo que los urbanistas denominan como destrucción creativa. Parece un sinsentido, ¿no? Destrucción creativa. Bueno, pues es un concepto que es muy interesante y que cada vez se está desarrollando más, que lo que produce, no sé si concretamente en el casco histórico de Cáceres
ha tenido lugar, pero en muchos cascos históricos, antes hablaba, por ejemplo, de barrios como Lavapiés o Malasaña, las personas que quedan viviendo en esos centros históricos destruidos son normalmente gente que tiene un estigma social. Prostitución, drogodependencia, personas en riesgo grave de exclusión social, personas que se dedican a la delincuencia o que sistemáticamente tienen una vida excesivamente precaria. Aquí se produce además un elemento que es que cuando el capital financiero se fija en estos centros urbanos para desarrollarlo en su estrategia productiva, lo que hace es, las personas que normalmente viven, vecinos y vecinas de toda la vida en esa zona, tienen rentas antiguas, lo que se produce es el desplazamiento. El desplazamiento es un concepto del geógrafo Peter Marcus que habla de desplazamiento físico y desplazamiento económico. Lo vais a entender muy fácil. El desplazamiento físico es que, por ejemplo, en un bloque de viviendas te pongan una academia de flamenco en el último piso para hacer que te vayas. O que en ese bloque de pisos se transforme en una zona de venta de drogas, lo que se conocen como narcopisos, que está afectando, por ejemplo, en la actualidad a barrios enteros en Barcelona, como Ciudad Bella y otros. Lo que se provoca es estigmatizar un bloque, una zona, un barrio, para hacer luego beneficios con él. Ahí es donde entra la destrucción creativa con el tercer paso, que es lo que se denomina como urbanismo exorcista, que es cuando las administraciones públicas han sido absolutamente abstencionistas en los cascos históricos, de repente la iniciativa privada se fija en ellos. Y las administraciones públicas, por ese impulso de los poderes financieros, empiezan a invertir. Empiezan a hacer lo que se llamó el regeneracionismo urbano de las zonas centro en muchas urbes españolas. Y ahí entra el término destrucción creativa. ¿Qué quiere decir con destrucción creativa? Antes ponía el ejemplo de Tribal. Tribal, muchas personas no lo saben, pero alude a Triángulo Ballesta. ¿Por qué? Porque esa zona se llama la calle Ballesta. La histórica calle donde ahora se desarrolla Tribal es la calle Ballesta de Madrid, un barrio históricamente popular que se ha transformado. Por ejemplo, todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce el Soho, los barrios Soho. El barrio Soho es otro invento económico. Es decir, Soho es el acrónimo de South, no recuerdo ahora el nombre. Pero ya si vamos, por ejemplo, a un caso, quizá los compañeros y compañeras catalanes me lo puedan decir. ¿Conocen el barrio del Chino en Barcelona? Nadie lo conoce como barrio del Chino, o muy poca gente. Pero si hablamos del Raval, todo el mundo sabe qué significa. Pues el barrio del Chino y el barrio del Raval es lo mismo. Geográficamente son el mismo barrio. ¿Qué ocurre? Que el barrio del Chino era un barrio abandonado, estigmatizado, y el barrio del Raval es la tercera fase de la gentrificación, la regeneración, la destrucción creativa. Hay un apartado en el libro Brutal donde se habla precisamente que el barrio del Chino era precariedad, era paro, era prostitución, era drogodependencia, y el barrio del Raval es multiculturalismo, modernidad, la imagen que exporta Barcelona al mundo como ciudad multicultural, plural, tolerante, por todo un proceso de regeneración urbana que ha pasado por delante de nuestros ojos, pero no lo hemos visto. Y lo peor de todo es que quien comanda esos procesos no lo está haciendo por el beneficio de vecinos y vecinas, lo está haciendo por sus beneficios puramente económicos. En el cuarto capítulo, los autores hablan de manera, además con un poco jocosa, de la mercantilización como repostería para perros. Esto se puede ver muy bien en Madrid, precisamente en el barrio de Malasaña, cómo el vecindario histórico se ha desplazado por lo que, de manera irónica, se habla como repostería para perros. Es decir, a los vecinos y vecinas de toda la vida, al comercio de proximidad, se le ha
cambiado por repostería para perros, muffins para gatos, magníficos locales donde puedes tomarte un café y a la vez acariciar a gatos. Pero no solo eso, sino que en el fondo lo que ha habido es una transformación total del barrio. ¿Por qué? Porque anexo a esto, lo que ha provocado es un aumento de rentas, porque la gentrificación lo que desarrolla es un aumento reiterado de las rentas y provoca, como vamos a ver luego en unas imágenes, un efecto de desplazamiento. Es decir, hoy en día los alquileres en Puente de Vallecas han sufrido una burbuja y una subida en base a lo que pasa en la Almendra Central de Madrid. Ahí el efecto mariposa es absolutamente definitorio. No voy a hablar nada del barrio del Gancho en Zaragoza, que los compañeros maños y compañeras mañas lo conocerán, el Cabañal en Valencia, que también sufrió este proceso y además en el libro está muy bien desarrollado. Y el último punto, que yo creo que es donde estamos ahora, es el de las resistencias. Lo que en el libro, de manera irónica también, hablan como Bansky Go Home, hablando del grafitero Bansky, que además, bueno, tiene toda una historia detrás en estos procesos de gentrificación y de cambio social, como algo moderno, posmoderno, frente a las resistencias vecinales. Eso que tenemos ahí son los datos de Airbnb en Barcelona. Airbnb es el mayor cáncer que le ha podido tocar a las urbes, no solo en España, sino en todo el mundo. Es una de las, seguramente, facilidades más amplias que tienen las personas para viajar y para poder hospedarse en varias ciudades del mundo, pero la verdad es que Airbnb lo que está provocando es un efecto de subida de los alquileres brutal en todas las capitales y en todas las ciudades donde desemboca, y podemos ver ahí cómo Airbnb, lejos de lo que se promociona como economía colaborativa, ya adelanto que la economía colaborativa no es más que un desarrollo nuevo financiero que bajo la excusa de colaborar lo que hace es desarrollar otro tipo de economía financiera y capitalista. Y vemos ahí cómo un anfitrión de Airbnb tiene en el distrito de Barcelona 204 apartamentos. Dos que tienen más de 100 Airbnbs cada uno. 13 con entre 50 y 99. Y como veis, solo 445 con entre 5 y 9. Hicieron una campaña muy interesante los compañeros y compañeras de Lavapiés en Madrid, que era buscar a Laura. Laura tenía en Lavapiés, creo que era Laura, no recuerdo ahora, creo que era Laura, pero bueno, era un nombre de mujer, que era una vecina del barrio que tenía alojamientos por todo Lavapiés. Era impresionante esta señora porque además tenía todo tipo de emplazamientos. Ahí vemos cómo la zona de la Latina, Lavapiés, el 25% de los pisos ya son Airbnbs. Esto lo que provoca es que el centro de Madrid haya sufrido con una gravedad mayúscula el tema del impacto de los pisos turísticos. Y tú dirás, bueno, ¿y los pisos turísticos en qué afectan a los alquileres o a las viviendas de las personas? Pues hace un efecto de desplazamiento, porque las personas no pueden vivir ya en el centro de las ciudades, se desplazan a las periferias y lo que ocurre es que los alquileres en las periferias aumentan sosteniblemente. Bueno, esto es el impresentable de Fernando Espinar, que es uno de los CEOs de Fotocasa. En uno de los tweets, es bastante reciente, octubre del 18. Habla, Madrid como Londres entre 2010 y mayo de 2016 se está convirtiendo en valor refugio y cae cada vez más inversores internacionales confían en el mercado inmobiliario de Madrid. Mientras esta gente juega al trivial con las viviendas de las personas, lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es esto. Estos son datos 2017, faltaría actualizarlos un poco. Vemos grandes ciudades de España. Madrid, una media de un 15,6%, estamos hablando de 2.876 euros metro cuadrado. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están aumentando más los alquileres? Quizá no lo veis desde ahí.
Vicálvaro, Ciudad Lineal, Villaverde, Arganzuela. Como veis, no son barrios del centro. Valencia, Rascallana, Camín Salgrau, Poblados Norte. En Zaragoza, Torrero La Paz, Margen Izquierda. En Sevilla, la zona de Nervión y de Triana. O en Barcelona, Sant Andreu, Sants Montjuïc o Les Corts o Horta Guinardó. Lo que hace la subida del precio de los alquileres y, por tanto, también la política agresiva que tienen economías colaborativas como Airbnb es que producen un impacto al alza de todos los precios en los distritos del extrarradio de las ciudades. Esto ocurría también en Badalona. Recuerdo que en Badalona algunos de los responsables de la administración ya se habían visto afectados por la burbuja, no de Badalona, por la burbuja de alquileres de Barcelona. Es decir, el impacto en el precio de la vivienda en Badalona venía como consecuencia del impacto de la subida de los alquileres y de la vivienda en Barcelona. Pero, ¿quién está detrás de estas situaciones? Porque dicen, bueno, Airbnb, en una economía capitalista de mercado, pues tiene todos los derechos del mundo en desarrollar su política económica como conforme a las leyes y como buenamente quiera, como Cabify o como Uber, seguramente. ¿Qué ocurre? Que la verdad es que es la gran mentira. Airbnb pagó 72.000 euros en el impuesto de sociedades en 2017. No os digo cuánto facturó, porque la cifra de negocio de Airbnb es de 4,6 millones de euros, solo en 2017 en España. Y además, ¿qué hacen? Porque quien hace el negocio hace la trampa, no solo la ley. 1 de cada 3 SOCIMIs españolas está controlada desde Luxemburgo. Muchas personas no sabrán lo que son las SOCIMIs. Las SOCIMIs son unas sociedades de inversión que se han inventado las grandes empresas en España y en otros lugares para tributar aún menos. Suelen salir por los jugadores de fútbol que no quieren pagar los derechos de imagen, pero estas son mucho más peligrosas, porque aquí es donde está el núcleo gordiano del auténtico pelotazo urbanístico español en los próximos años, las SOCIMIs. Además, las instituciones no nos lo ponen nada fácil. ¿Por qué? Porque la CNMC, o ese animal mitológico que se supone que controla el consumo y el mercado de valores en España. Digo animal mitológico porque la verdad es que las actuaciones de este ente brillan por su ausencia y en ocasiones alguno dice, y alguna hasta que ha tomado decisiones que beneficien a los consumidores y las consumidoras. ¿Qué hizo la CNMC? Recurrió a la normativa de vivienda de Madrid, de Bilbao, de Donosti y la de Barcelona sobre viviendas turísticas, que ponía coto a este problema, o al menos lo matizaba. La de Madrid quizá más tenue que la de Barcelona. ¿Y qué decimos nosotros y nosotras? Bueno, este es un recorte muy interesante que hicieron, de una acción que hicieron los compañeros y compañeras de la FRAM de Madrid, con el apoyo de otras entidades asociativas del resto de España, que es que solicitaron al presidente de la CNMC que aclarara esa posición de por qué recurría el decreto de viviendas turísticas de varios ayuntamientos. Todavía creo que todavía están esperando la respuesta. Estamos hablando de más de 300 asociaciones vecinales de 9 comunidades autónomas. Este es el mapa en 2018, el segundo semestre, del precio medio de la oferta de alquiler. Los colores más rojos son donde más se ha producido subida de alquiler. Como veis ahí, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria tienen procesos de bajada, mientras que Madrid, Cataluña, Canarias, Baleares están sufriendo procesos de una variación muy alta. Estamos hablando de incluso las Islas Baleares con hasta 10 puntos de subida. Esto, los compañeros y compañeras de la Federación de Vecinos de Baleares han conseguido una regulación muy profunda de los pisos turísticos y se está intentando por lo menos resistir a esa situación. Estamos hablando de que hay una demanda bastante grande de profesionales médicos en Baleares. Y yo conozco varios casos, ha sido noticia en varios noticiarios a nivel estatal, donde la gente tenía que dormir precisamente en sus furgonetas y en autocaravanas, porque la demanda de vivienda en las Islas Baleares es enorme y no se es capaz de la oferta asumirla.
Este es otro de los casos donde se está produciendo un elemento más agresivo incluso de los que antes hablaba de Airbnb o la subida de los alquileres. Son las 1000 casas de Tres Cantos, salió también en varios medios de comunicación. Vivienda protegida del IBIMA de Madrid, en los que el fondo buitre Fidere compró el inmueble por una media de 72.000 euros por apartamento. Y ahora estaba pretendiendo venderlos por 180.000 euros. Eso es las historias de muchos de bloques de viviendas, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en otros muchos lugares, con lo que está ocurriendo ahora con los fondos buitre, que son los elementos que han dado, digamos, un paso más hacia adelante en este proceso de gentrificación y de extractivismo urbanista. Otra de las cuestiones que han ocurrido con el estigma y con lo de aquí no vivirás tú ni nadie más, es que lo que están haciendo muchos caseros y caseras a nivel estatal es aumentar el precio de la vivienda, aumentar el precio de los alquileres y además no hacer frente a las obras, las necesidades que tienen algunos de los pisos muy deteriorados, y con ello lo que provocan es que el inquilino o la inquilina rechace resistir y sea desahuciado de esa vivienda. Por suerte, la autoorganización vecinal, con los sindicatos de inquilinos e inquilinas, el sindicato Llogaret en Cataluña y muchos otros, que además no es nada novedoso, los sindicatos de inquilinos e inquilinos son algo que ya tuvo lugar en España, en América Latina, hace muchísimo tiempo. Hay un caso muy bonito en la ciudad de Veracruz de un sindicato de inquilinas e inquilinos en principios del siglo XX, espectacular. La historia de todos unos bloques de viviendas que se resistieron a la subida masiva de alquileres en la ciudad de Veracruz, que os invito a buscarlo en internet, que tiene mucha historia. Hace unas semanas, por desgracia, el bloque de Argumosa 11 pues cayó víctima de esos fondos buitre y de esa especulación urbanística, pero fue sin duda una de las resistencias vecinales más importantes a nivel de toda España. Aquí vemos otro dato interesante, y con esto ya voy terminando, cómo los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias en España han descendido notablemente, se mantienen bastante altos en Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, pero lo que ha subido de una manera exponencial son los derivados de la LAU, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, que suponen desahucios de alquiler. Creo que el Consejo General del Poder Judicial presentaba los datos de 2018 sobre desahucios de alquiler, y volvemos a estar en la cabeza a nivel europeo en este proceso. Además, con datos que no se obtenían desde principios del boom de los desahucios por ejecuciones hipotecarias, incluso superándolos en datos totales. Pero ¿quién está detrás de esta situación, de la gentrificación, de lo que nos ocurre para no poder acceder a una vivienda, de los procesos que se están trasladando no solo a los barrios populares y centros históricos, sino a los extrarradios de las ciudades? Pues ahí los vemos. No sé si recordáis hace poquito, porque el director de Blackstone España amenazó al gobierno de Pedro Sánchez con que si aprobaba el decreto de regulación de los alquileres iba a haber consecuencias económicas en España. El decreto de los alquileres sigue estancado. No hay una evolución. Se ha aprobado una parte de ese decreto, pero no hay medidas reales sobre los alquileres. Uno de los responsables de que esto no ocurra es Blackstone, que es un fondo buitre que tiene en propiedad actualmente unos 31.700 activos inmobiliarios en alquiler. CaixaBank le sigue muy cerquita con 27.000, Sabadell con 23.600, Sabadell, que quien sean activistas de la PA lo conocerán, su gran entidad financiera Solvia, que es uno de los huesos duros junto con la financiera del Santander para hacer frente a estas situaciones. Haya, Azora o Altamira, que son también socimis de empresas grandes y de bancos de este país y de otros lados. Goldman Sachs también tiene una parte muy importante del parque inmobiliario. Y el Sareb, con una cantidad nada desdeñable de 10.606 viviendas destinadas a alquiler,
que no suelta ni pone a precios asequibles para la gran mayoría de la población. Es decir, cuando preguntamos quiénes están detrás de estas situaciones, hay responsables, y hay responsables muy claros con nombres y apellidos. ¿Hay posibilidad de solución? ¿Hay resistencias? Sí, claro que las hay. Lo que pasa es que son muy complejas de desarrollar, porque daros cuenta que los poderes financieros y los poderes que están detrás de estos procesos históricos son muy fuertes. ¿Qué han hecho? Pues algunos gobiernos. Barcelona, por ejemplo, ha aprobado un paquete que obliga a que el 30% de los pisos nuevos se dediquen a vivienda protegida. Es un avance. Es un avance en el sentido de que en los actuales planes la obligación quedaba un poco a tenor del desarrollo urbano que se produjera. No era una obligación legal total, mientras que ahora con la reglamentación del Ayuntamiento de Barcelona esto está obligado. Por cierto, una obligación que varios grupos políticos han logrado que no tenga el impacto deseado. ¿Por qué? Porque introdujeron una medida transitoria en el reglamento en el que algunos promotores podían incorporar licencias atrasadas sin que se les afectara esta reglamentación. ¿Qué ha ocurrido? Que se abrió un periodo transitorio, creo que de 2-3 días, y prácticamente todos los promotores inmobiliarios, grandes promotores inmobiliarios de Cataluña y con inversiones en Barcelona, recurrieron a él. Curioso que luego varios de esos grupos políticos tengan a varios de sus representantes en consejos de administración o en fundaciones vinculadas a estos grandes promotores. Otra de las medidas es que el gobierno contempla que las SOCIMIs, estas sociedades de inversión, empiecen a pagar, daros cuenta de dónde estamos, empiecen a pagar un 15% en el impuesto de sociedades, que actualmente pagan no sé si es un irrisorio 1,25 o una cosa así, en el impuesto de sociedades, las SOCIMIs. Es decir, para que Airbnb no facture 4,7 millones y solo pague 72.000 euros del impuesto de sociedades en España. O el decreto que obligaría que los ayuntamientos regularan precios y los contratos de alquiler pudieran durar hasta los 7 años. Un decreto que, como sabéis, ha quedado muy limitado, a pesar de que el Ministerio de Fomento tenía pretensiones de incorporar esta limitación de precios, pero tate aquí que esto nunca se confirmará ni nunca se dirá públicamente, pero parece ser que la ministra de Hacienda, o no sé si es de Economía, ahora no lo recuerdo, Nadia Calviño, pues se opuso firmemente a esta medida, porque Nadia Calviño tiene muy buenas relaciones con Blackstone. Y posiblemente esta charla quedará grabada y podamos ver que Nadia Calviño o gente de su gabinete en el futuro, seguramente, y lo podemos buscar en Google, obtendrá jugosos puestos y jugosas recolocaciones en Blackstone o en otras de las SOCIMIs o sociedades de inversión de estos grandes accionistas de la vivienda. Y termino, ¿vale? Porque yo creo que es mejor que entremos en un debate y que podamos trasladar opiniones y preguntas. Me gusta mucho terminar también con esta figura, con esta foto. Es de una movilización, yo no sé si es Bilbao o Donosti, lo sé por los carteles de arriba del PNV. La verdad que es emocionante cuando en estos momentos, cuando había tanto por conquistar, ya las asociaciones vecinales ya estábamos en asambleas por la casa, ya estábamos desarrollando el contenido básico argumentario de tenemos derecho a un piso, o nos lo dan o lo cogemos. Algo que está absolutamente denostado en estos momentos, como es la ocupación, y que yo creo que tenemos que volver a debatirlo entre nosotros y nosotras. Es decir, ¿cómo podemos afrontar problemas como los que estamos sufriendo con la problemática de que los actores hoy en día no van con bayonetas a por las barricadas de la comuna revolucionaria, sino que tienen otra manera de gestionar nuestros fondos buitre, tienen de gestionar nuestro futuro, pueden subirnos los alquileres y provocar auténticos procesos en barrios que están absolutamente alejados de donde están haciendo realmente su intervención urbanística, o cómo desde un movimiento como el movimiento vecinal podemos
asumir ese papel que tuvieron las asociaciones vecinales en este momento de tenemos derecho a nuestra ciudad, a nuestro modelo de ciudad y a desarrollarla como nosotros y nosotras demandamos, porque si no lo dan, lo tendremos que coger y lo tendremos que obtener. En este sentido, una de las resistencias más básicas que se están trasladando desde varios movimientos es el ir a Viena pasando por Berlín. Y no es que me haya vuelto loco yo. Ir a Viena pasando por Berlín significa que, a mi juicio, como movimiento vecinal, debemos defender, en un primer momento, regulación de precios, bajada y una tasa concreta sobre los precios del alquiler, una activación de de un plan, un paquete de vivienda desde el gobierno central y también acompasado con actuaciones a nivel autonómico y local, y finalizando en lo que es Viena. Viena es la capital que menos afectación de subida de alquileres, turistificación o problemas con la gentrificación está teniendo. ¿Por qué? Porque Viena, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una política de construir un parque de vivienda enorme. Actualmente en Viena, el parque de vivienda público en alquiler representa el 70%, y únicamente la iniciativa privada representa el 30%. ¿Sabéis qué hace el gobierno de la ciudad de Viena cuando los alquileres privados suben el precio? Ellos y ellas lo bajan. ¿Qué ocurre con esto? Que la iniciativa privada adecúa los precios a la iniciativa pública y con ello bajan los precios. ¿Qué hacen nuestros gobiernos? Han dejado todo el parque de vivienda en alquiler en manos privadas. Además, algunas comunidades, de manera absolutamente abochornante, han vendido el parque de vivienda pública a fondos buitre, y lo que ocurre es que ahora no hay mecanismos legales a nuestro alcance para frenar esa subida de los alquileres. Y además, cuando los tenemos o cuando estamos dispuestos a conquistarlos, de repente llegan unos señores y unas señoras y nos dicen: no, esto no puede ocurrir, porque si no, Blackstone y otros grandes financieros se nos cabrean y nos intervienen económicamente. Ese es uno de los grandes retos que a nivel vecinal yo creo que tenemos. La interlocución con el Estado es difícil, es muy compleja, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en política de vivienda porque es uno de los grandes conflictos en nuestro país. La media de emancipación juvenil cada vez está aumentando más. Las personas jóvenes no es que no tengamos derecho a una vida digna, que eso ya, bueno, ya está absolutamente descartado. Las personas jóvenes es que el problema que no somos capaces de emanciparnos, aunque sea para tener una vida llena de precariedad y difícilmente será asumible como una vida digna para vivirla. El más básico de los derechos sería por lo menos tener un techo donde poder desarrollar una emancipación y realmente poder hacer un proyecto de vida. Esto a día de hoy, con las tendencias que se están produciendo y que si no hay una parálisis de estos procesos van a ir a más, no vamos a poder tener acceso a esa vivienda y a esa vida digna. Ya no hablo de rentas antiguas, ya no hablo de procesos en los centros históricos agresivos que se están produciendo, y yo creo que quedo también un poco a las preguntas que se puedan ir surgiendo y a los debates. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Eso del urbanismo rebelde qué es? Bueno, pues sobre todo yo creo que es una posición que desde el movimiento vecinal tenemos que defender. Es que frente al urbanismo depredador y desplanificado que se está produciendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, la propuesta del movimiento vecinal tiene que ser una propuesta seria, rebelde en el sentido de rebelarse contra las injusticias que se están produciendo día a día en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y realmente ser una alternativa viable al actual estado de cosas. Sí, es un fenómeno imparable en estos momentos debido quizás a un apoyo intrínseco por parte de la administración, por un lado,
y por otro por fondos buitres, especuladores inmobiliarios, en fin. Hombre, la verdad es que el proceso que se está dando es peligroso, es un proceso que por ahora no está teniendo más que resistencias muy parciales, y yo creo que la importancia de que el movimiento vecinal afronte estos debates es fundamental precisamente para ser una vía de defensa, sobre todo, y de realmente articular socialmente a vecinos y vecinas frente a ese urbanismo depredador que parece que no tiene límites y que, lejos de parar su depredación en los barrios centrales, en los centros urbanos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, pues quiere extenderse a la periferia, aumenta deliberadamente los precios del alquiler en los extrarradios y realmente está afectando a las personas más desfavorecidas y que más problemas de precariedad, de falta de empleo, de paro, y realmente una situación económica y social muy difícil. Y yo creo que desde el movimiento vecinal no podemos ser abstencionistas y tenemos que enfrentarnos, sobre todo como siempre hemos hecho, con argumentos y con alternativas. Precisamente por ahí va a ir mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que puede hacer el movimiento vecinal para parar esto, ¿no? Para que en pleno siglo XXI pues, la vida sea más habitable, valga la redundancia, ¿no?, de los términos? Lo primero, yo creo que una de nuestras fortalezas, que es el análisis de lo que está ocurriendo. Muchas veces hay análisis muy simplones, que no van a la raíz de los problemas, y creo que precisamente el movimiento vecinal tiene que asumir esa tarea de intelectual colectivo, de analizar realmente lo que está ocurriendo en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y empezar a plantear una serie de alternativas que pueden ser en el corto, en el medio y en el largo plazo. Evidentemente, en el corto espacio de tiempo lo que hay que frenar es la especulación de los fondos buitre, regular la situación del mercado de alquiler, el mercado de los precios, ser capaces de planificar la expansión de estos procesos hacia otras zonas de la ciudad, y sobre todo tener clara que a medio y largo plazo tenemos que apostar por una política de vivienda pública mucho más efectiva, un parque de vivienda público en alquiler que sobrepase los actuales números con los que cuenta España, y sobre todo creo que el grave problema al que nos vamos a tener que enfrentar en el medio corto espacio de tiempo es recuperar todo ese parque de vivienda que actualmente está en manos privadas y que además está en una situación de vivienda vacía, mientras que muchas personas jóvenes no nos podemos emancipar, no tenemos esa posibilidad de emanciparnos, precisamente porque los especuladores, los fondos buitre, lo que están es especulando con el precio de la vivienda e impidiéndonos y negándonos un futuro digno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por parte de los compañeros que han intervenido, han dejado claro una cuestión, que es la violencia institucional que estamos sufriendo está muy sistematizada, y aunque nos parezca una cosa pasa muy desapercibida, está siendo muy arrolladora y está haciendo un daño tremendo a la ciudadanía. Por eso la palabra que antes que usó el compañero de Cáceres y que la ha hecho suya Adrián, nos toca a nosotros ahora, la vecinificación de este problema, ¿vale? Entonces, abrimos el diálogo y vamos aportando para luego en nuestro trabajo cotidiano pues hacer lo posible por cambiar esto. Todos juntos no, porque no. Xavier. Las preguntas concretitas para que sea más fácil el diálogo. Vamos a ver. Primero, al compañero de aquí de Cáceres, que luego lo ha dicho Adrián, cuando estamos hablando de una manera de tirar a la gente, ya no solamente es el tema de los alquileres, sino, por ejemplo, hacer los barrios zonas de ocio. O sea, tú has estado hablando, por ejemplo, Adrián, de los barrios que están subiendo, y uno de los que está subiendo es el mío, Benimaclet, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que se está haciendo, yo he contado en una calle que hay 50 bares. Eso también tira a los vecinos. No tira a la gente por las viviendas, pero sí que tira a los negocios. O sea, cuando tú tienes en una calle, en 500, 600 metros, 50 bares, o sea, claro, o sea, al final lo que hay que plantear es que lo que tiene que haber es un control por parte de la administración. Me voy a hacer una expresión a ver si estáis conforme conmigo. Por ejemplo, en el tema de los pisos turísticos, en las plazas turísticas, pues habrá que plantear que, oye, una ciudad no puede a lo mejor tener más de un 10%. Estoy dando unas cifras por decir, ¿no? Un 10% de zona turística, pero ojo, que no se pueden concentrar todas en el mismo barrio. Sí. O sea, por ejemplo, decimos, esta ciudad no puede tener más de un 10% de turismo, pero luego no puedes concentrar en un barrio más de un 20%, porque claro, tú puedes... y lo que también hay que, en ese sentido, es controlar el tema del ocio. Porque claro, en Valencia tenemos una cosa que son las zonas ZAS, zonas acústicas saturadas. Pero, que eso está muy bien, pero podía haber algo intermedio. Porque claro, o estamos en una zona que no te dejan abrir bares, o en una zona que está completamente
abierta la licencia para poder abrir el que quieras. Tenía que haber una parte intermedia. O sea, la administración decir, oye, aquí no puede haber tal cantidad, y cuando se está llegando a esa cifra, se corta. También pido, por favor, que si les parece bien, ¿te parece bien que hagamos un turno de cerrado de intervenciones? Si les parece bien, hacemos un turno de preguntas e intervenciones y luego los compañeros responden para que se agilice más luego. Sí. Sí, soy Rafaela de la Comunidad Valenciana. En mi barrio, en una zona terciaria, se va a construir una gasolinera. Los vecinos y las vecinas han dicho que por qué no se construía un hotel. Quiero decir, entramos en la dinámica de que en muchas situaciones desconocemos en nuestros barrios qué se va a hacer con un solar que lleva pues 15 años sin edificarse. Desde la asociación vecinal se ha pedido infinidad de veces que nos digan qué iba ahí. Bueno, ya lo sabemos, una gasolinera. Alegaciones para que no le den la licencia de actividad por ser una empresa peligrosa. Pero la cuestión es, ¿por qué nos decidimos? ¿Por la gasolinera o por el hotel? ¿Más preguntas o más intervenciones? Una cosa, para los dos. Para los dos, a ver si soy capaz de contestármela. Efectivamente, el tema de la turistificación del centro de las ciudades y los centros históricos es un problema que estamos viendo venir ahora, ¿no? Pero me ha llamado la atención cuando has hablado de que el alquiler sube en la periferia porque las personas se desplazan. Claro, eso ya lleva pasando tiempo y en Cáceres ha pasado. Y lo explico. Lo explico para los que seáis de Cáceres. En Cáceres ha pasado. En Cáceres hay muchas personas que se tuvieron que ir a vivir a la periferia, barrios nuevos, Mejostilla, La Cañada, Residencial Universidad. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues yo, por ejemplo, vivo en La Cañada y allí llegó un señor y compró todos los locales. Así. Compró todos los locales. Y después de casi 20 años, como ese señor tiene muchísimo dinero y no le hace falta, está especulando hasta que algún día... Pues, ¿qué ocurre? Que ese barrio no tiene servicios. Eso mismo ha pasado, creo que en Residencial Universidad, una cosa parecida, ¿no? Y pasa en muchísimas promociones donde construye un constructor y se permite que todos los locales los adquiera una gran empresa y deje ese barrio estrangulado por años. Entonces, este problema también me gustaría que lo comentaseis, a ver qué solución le veis. Buenas, yo soy de Cáceres y quiero decirle algo a Tato y yo creo que lo veo en una perspectiva que has puesto muy negativa, el tema de las soluciones de los barrios y del turismo y tal. Yo por lo que conozco, ¿no? He vivido en Entrevías, Vallecas, soy de allí y vivo aquí en Cáceres y me resulta curioso lo que está pasando, para ser un poco positivo, digo. Me resulta curioso lo que está pasando en torno al tema del comercio, ¿no? El comercio estaba aglutinado, muy metido en lo que son los mercados y los locales exteriores ahora mismo en Asamblea de Madrid, Entrevías, que es mi barrio, y el Vivero aquí, por ejemplo, ¿no? Con 3 centros comerciales hay 2 carnicerías. Y en Vallecas, por ejemplo, hay mogollón de fruterías especializadas. A lo mejor es que tenemos que ir a la especialización, lo digo por decir algo positivo. No sé. Aquí. Hola. No es solo una pregunta, es más como una reflexión, ¿no? Pensando en la gasolinera o en el hotel, estamos muy acostumbrados también, o sobre todo en Extremadura, porque muchos de los otros barrios no he vivido, pero lo que sí veo aquí es el asistencialismo institucional y entendemos la participación ciudadana como que nos quedamos esperando a que nos digan lo que nos tienen que hacer, qué tenemos que consumir, qué tenemos que, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestras propuestas como asociación de vecinos en el centro histórico sí que está siendo propuestas activas de qué queremos en esos lugares y empezar a hacerlos antes de que nos den las instituciones un sí o un no.
en muchas de las ocasiones, ¿no? Pero más la reflexión hecha de actuar y no solo esperar. Bueno, pues yo creo que lo que haría falta, desde mi punto de vista, la necesidad del alquiler, que lo mismo que se tiene en el ayuntamiento viviendas sociales, también se pudieran tener alquileres sociales. Y entonces las personas que viven de esos alquileres y pretenden hacer un negocio o lucrarse con ellos, bueno, pues al mismo tiempo marcaría el ayuntamiento ese alquiler, ese precio, y cabría la posibilidad de que estos jóvenes que los puedan pagar o que no los puedan pagar, que en ese caso serían hasta los padres, nos beneficiaría a todos. O sea que crear, digamos, ahí un alquiler social para que, o facilitar por lo menos las viviendas sociales, porque bajo mi punto de vista aquí está un poco negativo total en ese aspecto. O sea que yo optaría por que hicieran eso, esos alquileres sociales. Gracias. Pásalo atrás. Buenas noches, soy Juan Carlos Caso de Cáceres y le doy la bienvenida a todas las personas que han venido de fuera y espero que tengan una estancia maravillosa en esta ciudad. Y lo único que puedo lamentar es que quizás a lo mejor hay un problema que está aumentando en todas las ciudades también de España, que es la invasión constante y salvaje de los comercios y la hostelería, invadiendo la vía pública después de que se había llegado al gran logro de la peatonalización, o sea, que los peatones, los vecinos, ganáramos la batalla a los vehículos. Ahora nos encontramos que tenemos que ir sorteando obstáculos constantemente porque nos invaden la vía pública. Pero esto ya no solo pasa en el centro, es que está pasando en la periferia, que nos encontramos en los acerados, las cajas de la fruta, las terrazas de los restaurantes, las publicidades de las pizarras, etcétera, etcétera, cuando están contraviniendo un derecho fundamental que es la accesibilidad universal de las personas, sobre todo con discapacidad. Y esto, bueno, pues no sé qué están haciendo los ayuntamientos, pero lo tienen regulado, pero no lo cumplen, solamente por la ambición de cobrar licencias. Vale, pues cerramos. Chema. Atrás, que muchacho guapo que está allí con barba, ese. Buenas. No sé si estará alguien de Cataluña, pero yo creo que es interesante hablar de algo que muchas veces nos olvidamos. Es decir, nosotros creo que no solamente tenemos que hacer es papá Estado, resuélvenos el problema, sino que de manera comunitaria, ¿qué podemos hacer nosotros? Y efectivamente se están haciendo cosas. Cataluña está dando lugar a una posibilidad de vivienda social a través de viviendas que están vacías y que están poniéndose a disposición desde las propias asociaciones de vecinos. Nosotros en Castilla y León, que es de donde vengo, también lo estamos haciendo ya. Esta misma semana hemos empezado ya con viviendas de alquiler social que gestionamos directamente las asociaciones de vecinos a cambio de un aval, digamos, de unas garantías, digamos que nosotros damos una serie de garantías para poner a los dueños de esas viviendas, para ponerlos a disposición de la población, pero a unos precios muy baratos o más baratos que el mercado. Quiero decir, no nos olvidemos cada vez que trabajamos alguno de los temas que no solamente tenemos que decir papá Estado, resuélvenos este problema, sino que también de manera comunitaria creo que a estas alturas de la vida ya tenemos que también ser nosotros responsables de este tipo de cosas, las asociaciones de vecinos. Bueno, pues para terminar, si no hay más intervenciones, yo sí tenía también dos cosas para plantearle. Una es, ¿de verdad se decide en las ciudades, en las oficinas de los ayuntamientos? Yo diría que no. Y por otro lado, quería preguntarle, ¿desde cuándo, yo no sé aquí, pero en Canarias, desde cuándo no se construyen viviendas asequibles
que puedan contribuir a la ampliación de la vivienda para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para los que nos llegan a resolver los problemas de trabajo que tenemos en nuestro país y que no pueden vivir debajo de un puente ni debajo de los invernaderos. O sea, ¿para cuándo también tenemos nosotros que plantearnos desde nuestra confederación y desde las asociaciones de vecinos en cada lugar, exigir que es una obligación constitucional del derecho a una vivienda? Se habla del 155, me parece perfecto, o no tan perfecto, ya eso sería discutible, pero ¿por qué no se aplica a los demás artículos de la Constitución? Y ese es uno. Y yo no sé aquí, en el resto de España, creo que no, pero en Canarias hace mucho tiempo no se construye ni una vivienda. Entonces, también no es papá-Estado, es obligación institucional. Y eso también el Estado lo pagamos todo. Y el dinero tendría que estar, de alguna manera, hay que exigir la responsabilidad de los gobiernos en esos aspectos, sea quien gobierne, que me da igual. Y ahora le dejo la palabra primero a Tano. Tano es, ¿verdad? Sí. Y luego a Adrián, para luego cerrar y pasar a la siguiente ponencia. Descansar un momentillo y pasar a la siguiente ponencia. Esta semana he coincidido con un vecino que me hablaba de que en Cáceres lo que suele ocurrir que es que hasta que no tenemos el problema encima, el ayuntamiento no lo regula, ¿no? Entonces, no sé, habéis hecho mención, creo, a los apartamentos turísticos, ¿no? Yo entiendo que hay gente que, para garantizar su presencia en el barrio, pues pone un apartamento turístico porque así obtiene unos ingresos y demás. Pero me comentaba este vecino que, claro, que el paisaje urbano, bueno, ha cambiado totalmente. Hay muchísimos apartamentos turísticos. Y lo que me venía a decir es eso, que hace falta regulación, pero que hasta que no tengamos el problema encima, por parte de la Administración no va a actuar. Y sí me identifico con lo que estáis comentando, ¿no? Un poco, a ver, yo he comentado antes que individualmente y como sociedad no somos capaces de abordar muchos problemas, que lo público ha de seguir interviniendo, pero también me identifico con lo que decís, ¿no? Que nos tenemos que organizar desde abajo y actuar, desde las asociaciones de vecinos, tenemos que actuar, claro. No sé. A ver, sí, ¿se oye? Sí. Lo primero de todo, voy a ser un poco polémico, con una respuesta. Yo lo fui en Badalona cuando surgió el tema de las peatonalizaciones. Y yo dije, además de una manera muy taxativa, que estaba en contra de las peatonalizaciones en los centros urbanos. Y me explico por qué estoy en contra de estas peatonalizaciones. Porque lo cierto es que cuando el movimiento vecinal creyó que había asumido la liberalización del espacio público, en realidad lo que asumió es que otros tutelaran la nueva ocupación del espacio público. La correlación de fuerzas lo que nos ha demostrado es que hemos liberado espacio público de nuestros centros urbanos para que lo ocupe el monocultivo hostelero y las zonas de ocio. Y luego, claro, nos tenemos que preocupar por las alcaldesas y alcaldes de la noche o los alcaldes y alcaldesas del ruido, y realmente pues lo que no nos damos cuenta que es que España forma parte del proceso de terciarización económica europea y que eso es imparable. O sea, como movimiento vecinal no podemos hacer nada. ¿En qué sentido? Y digo que soy polémico con lo de rechazar las peatonalizaciones. ¿Cómo puedo yo aceptar una peatonalización que va a suponer que, lejos de reportar de nuevo la ocupación del espacio público para el conjunto de vecinos y vecinas, lo que vaya a ocupar sean grandes establecimientos de hostelería que luego van a conllevar procesos que van a expulsar a los vecinos y vecinas originales de ese barrio? O sea, hay claros ejemplos a nivel de toda España de esta situación. Y además que sería asumir la terciarización agresiva de nuestro sistema productivo. Que la verdad, precisamente la terciarización de la economía no es uno de los grandes elementos, digo a nivel global, Entiendo que hay zonas de España que evidentemente tienen un Producto Interior Bruto que depende mucho de este sector. Pero en realidad, liberar espacio público para que otros lo ocupen y que no lo ocupemos nosotros y nosotras es un debate que tenemos que empezar a tener. Porque hubo una uniformidad enorme en decir, vamos a promover espacios de peatonalización en todos los lugares, sin pararnos a analizar en qué conllevaba eso para la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Era como un fetiche para las asociaciones vecinales, hay que peatonalizar, y ahora, para allá íbamos todos y todas detrás, incluida seguramente mi federación.
Pero yo creo que hay que pararse. ¿Por qué? Porque esa batalla la estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo en lugares a nivel de toda España. No solo en casos muy concretos como Valencia, que tiene un impacto el ocio muy grande. Se está perdiendo en Madrid, se ha perdido en muchas zonas amuralladas de cascos históricos, y que yo creo que habría que darle una vuelta. Yo estuve en una jornada europea el año pasado sobre cascos históricos y sobre todo el ruido, el ocio nocturno, y allí se planteó un debate muy serio sobre el tema de la peatonalización, que incluso había ciudades europeas que estaban revirtiendo las peatonalizaciones porque habían sido incluso negativas para las personas de esas zonas. Sobre las licencias, para mí ese debate se perdió hace poquitas semanas cuando el conflicto del taxi. Yo creo que ahí como sociedad anduvimos poco finos. El debate del taxi era un debate a futuro para nosotros y para nosotras, es decir, va a ocurrir con Airbnb, va a ocurrir con otros sistemas de economía colaborativa, y ese lema de 1.30 de los y las taxistas lo que indicaba es que la regulación tiene que ser muy, muy exigente con estas empresas. Y más cuando esas empresas no tributan aquí. Es decir, están atentando, y perdonar que me ponga así, la soberanía popular. Es decir, personas y empresas que no tributan en nuestro país no pueden estar pretendiendo recibir los beneficios de una protección estatal, de una protección de un sistema democrático. Y con el tema de Airbnb se hay que poner muy serio. ¿Por qué? Porque depredan las ciudades. Hay varias ciudades europeas que han tomado medidas con Airbnb, incluso les han limitado absolutamente todas las licencias. El Ayuntamiento de Barcelona también está siendo bastante pionero en cuanto a la investigación y la inspección de pisos turísticos. Cuando digo Airbnb digo otras empresas, pero la más conocida es esta. Y la verdad que es un problema de que hasta ahora se ha dado manga ancha a todo este proceso. Y somos corresponsables, todos y todas nosotros, porque quien más o quien menos no conoce a alguien o incluso ha ido de Airbnb o ha participado de ello. La dicotomía de la gasolinera y el hotel, lo decía en voz baja al compañero, es, o morir o te matan, no sabes muy bien qué escoger. Evidentemente creo que forma parte también de la gran discusión y el gran problema de cuando pensamos que liberamos espacio público, al final lo estamos otorgando a la ocupación de otros con otros intereses que no son los del barrio, los de los vecinos y vecinas. Sí. No, al hilo de esta dicotomía de que la gasolinera o el hotel, en Cáceres también tenemos esa misma dicotomía. Me explico. O en el Palacio de Godoy hacen el hotel de lujo o dejamos que se caiga a cachos. Claro, o sea, ya ni más. O sea, esas son las dos opciones. Eso es lo que propone la destrucción creativa de las ciudades. ¿Por qué? Porque luego ese hotel, ese complejo, lo va a comprar a 2 duros, y en esto enlazo con lo que decía David, estos procesos se han dado históricamente. Primero se bombardean las ciudades urbanísticamente, después se estigmatiza a esas personas que viven allí, y por último se dice o la construcción de un gran hotel o de viviendas turísticas o esto se cae. No, señores. Mira, en Segovia, yo no sé, cuando estuvimos allí, hay muchas partes de Segovia que se han recuperado para el espacio público de antiguas antiguas viviendas o de espacios monumentales de ese tipo. No sé si es el ejemplo, yo lo vi allí porque nos lo comentó la guía en ese sentido, que se habían recuperado para el espacio público muchas de esas, precisamente, que son muy difíciles de mantener por sus propietarios privados y que al fin y al cabo lo que hacen es dejar que se caiga o que lo recupere la iniciativa privada a 2 duros. Creo que es una difícil dicotomía, pero yo creo que hay que tirar de lo que mejor tenemos en el movimiento vecinal, que es la imaginación. E intentar promover que el ayuntamiento haga un plan de usos, con todos los límites del plan de usos, que al final lo del plan de usos, y os voy a poner un ejemplo muy rápido, en nuestra ciudad, en Gijón, en el centro histórico, en el barrio de Cimadevilla, la antigua fábrica de tabaco, la tabacalera, es un espacio que está renovándose. Hicieron un plan de usos y una consulta ciudadana de participación.
Y entonces todos ahí, un proceso de participación ciudadana, un espacio cultural, un contenedor de iniciativas ciudadanas y tal, y preguntaron a los vecinos y vecinas, ¿sabéis cuál fue la opinión mayoritaria? Que querían una limerca, es decir, un supermercado. ¿Por qué? Pues porque no tenían supermercado de proximidad. ¿Por qué? Porque era el centro histórico y las fruterías que tenían, naranjas, tomates, todo, el Ultramarinos de toda la vida había cerrado en el barrio. No necesitaban fruterías especializadas de frutas sudamericanas, con todo el respeto a la frutería sudamericana, o los muffins de última generación. Lo que necesitaban es un Ultramarinos y un supermercado donde poder hacer la compra con cercanía. Por eso, con lo del plan de usos también cierto cuidado en el sentido de cómo podemos afrontarlo. Sobre el parque de vivienda pública, es muy complejo porque en España el problema no es de vivienda pública. El problema es que la vivienda pública se ha mal vendido a la iniciativa privada y se ha permitido a la iniciativa privada tener una acumulación de vivienda sorprendente. Daros cuenta que los detractores de la regulación de los precios dicen que la regulación de los precios es franquista. Porque cuando el régimen franquista había una limitación de los precios de los arrendamientos urbanos, de los alquileres. ¿Hasta dónde llega esta situación? Entonces, por eso yo hablaba de ir a Viena pasando por Berlín. Es decir, lo primero que hay que hacer es meter mano a la iniciativa privada, que es la que está acaparando la gran parte de las viviendas. Y luego, es verdad, con el tiempo, planificación urbana de tipo público. Y por último, a Chema, el tema de las cooperativas de uso y todos estos nuevos recursos, para mí es la solución. ¿Por qué? Porque precisamente responde a que el gran número de viviendas está en manos privadas y yo creo que somos el actor fundamental para dar una garantía de que esas personas que pueden tener dificultades, no sin estar en riesgo de exclusión, de una situación muy normalizada, que pudieran acceder a ese alquiler de esa vivienda, a un alquiler social. Como con el cooperativismo vecinal, el movimiento vecinal solucionó un grave problema de vivienda que tenía este país, yo creo que en estos momentos tenemos que ir por ahí.